Vamos a hacer este hermoso straple de hombros caídos. Tenemos aquí el básico de dama hasta la cintura y vamos a hacerle las modificaciones para este hermoso diseño. Vamos a bajar de escote 15 centímetros, marcamos aquí en el centro. Ahora, de la línea de busto de esta, vamos a subir 9 centímetros y vamos a escuadrar este puntico de los 9 centímetros. Y trazamos esta línea. Ahora, la línea central de la pinza, aquí, vamos a pasar por el punto de altura de busto. Vamos a trazar una línea que llegue al corte de los 9 centímetros que acabamos de subir. Listo. Vamos ahora, desde esa línea de los 9, vamos a llevar en una semicurva aquí al escote que tenemos de nuestra cliente, que fueron de 15 centímetros. Hacemos una semicurva llevándolo a la línea de los 9 centímetros que subimos. Y aquí también vamos a suavizarlo, aquí yendo hacia la sisa. De esta manera. Ahora nos damos cuenta que quedó aquí como plano en esta partecita. Vamos a subir por esta línea, vamos a subir 0.25. Es la mitad de 0.5. Subimos 0.5 para suavizar un poquito más esta curva de la copa del straple. Así, de esta manera. Listo, aquí lo tenemos. Ahora vamos a elaborar pinzas correctivas, pinzas que necesitamos para este hermoso straple. De esta línea que tenemos acá, vamos a entrar 1 centímetro. Y después vamos a marcar 1.5 para formar la pinza. Listo, ahora lo vamos a llevar al punto de altura de busto, aquí, así, de esta manera. Listo, aquí nos quedó una pinza, vamos a pasarle color rojo. Listo. Ahora vamos a hacer otra pinza que nos queda aquí, entrando 6 centímetros desde el costado. Entramos 6 y marcamos una pinza de 1.5 y hacemos esta pincita correctiva al punto de altura de busto. Listo. Ahora, desde la altura de busto, desde aquí vamos a bajar 7.5 por la línea que tenemos ahí en lápiz central, 7.5. Y desde ese punto vamos a correr 1.5 para allá y 1.5 para acá. Vamos a hacerlo en línea recta. Aquí llega el punto de cintura y formamos esta otra pinza. Y aquí en la altura de busto a la línea que tenemos allá, lo hacemos así en una semicurva, así. Y aquí igual, en una semicurva y formamos esa otra pinza. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar la línea de ancho de pecho, la sacamos así y vamos a medir lo que tenemos de ancho de pecho. La mitad que tenemos aquí de ancho de pecho, esa mitad la vamos a poner fuera desde aquí de la sisa, desde aquí hacia afuera. Vamos a poner esta mitad. ¿Listo? Ahora, desde ese punto lo vamos a unir con el punto de hombro. Unimos estos dos puntos aquí. Listo. Ahora, desde este ladito, desde acá, por esta línea que acabamos de hacer, vamos a subir desde aquí 6 centímetros. Y desde ese mismo punto vamos a bajar el ancho total de la manguita, que son de 8 centímetros. Entonces bajamos los otros dos así. Listo. Ahora con una semicurva vamos a unir estos puntos, este con el de la pinza, con este. Acá. Ahí va a llegar. Vamos a unirlo en una semicurva.
así de esta manera. Listo. Ahí quedó. Así nos queda este diseño. Ahora vamos a medir los 8 y lo vamos a marcar un poquito más acá, el ancho de esta manga, y ahora lo vamos a hacer a pulso, como la forma que necesitamos de este diseño. Entonces lo hacemos así como a ojo, vamos mirando, proporcionando esta medida para hacer este diseño. Y así nos queda listo. Para mí así quedó bien. Y vamos a sacar 1.5 de demás aquí en este punto. Sacamos 1.5 y listo. Trazamos esa línea y completamos aquí. Así. Listo. Aquí agregamos 1.5. Mis amores, aquí nos quedó listo el delantero. La transformación, ahorita hacemos el despiece. Tenemos aquí la espalda. ¿Qué vamos a hacer en la espalda? Vamos a mirar lo que mide aquí en este costado de la línea de busto hacia arriba, que es 4.5. Lo vamos a marcar también aquí. Trazamos una línea recta. Ya teniendo esa línea recta, vamos ahora a bajar aquí 1.5. Y ahora sí lo vamos a llevar en línea curva hacia el punto de la sisa. Así. Y aquí nos queda la espalda. Vamos a alargar la línea de ancho de espalda. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo que tenemos aquí de ancho de espalda, sacas la mitad y esa cantidad la vas a poner desde aquí y la vas a agregar por fuera, 8.7. Y unimos con el punto de hombro. Unimos. Listo. Ahora, desde aquí, desde este punto, vamos a subir 6 centímetros. Y desde ahí vamos a bajar 8. Aquí. Alargamos estas líneas y listo. 8 centímetros. Ahora con una semicurva vamos a formar aquí la partecita, la piecita de la manga y la llevamos aquí a este punto de centro de espalda, donde le quedamos la curva. Esta manguita va a ir aquí en el centro de la espalda, donde se va a asegurar, ¿sí? Va directamente al centro de la espalda la manguita esta. Y vamos a mirar el ancho normal, que son de 8 centímetros. Vamos a repasar esta costura para que se nos marque, se nos note bien la línea de espalda. Entonces continuamos. Aquí vamos a agregar los 8 centímetros, que es el ancho de esta manga. Listo. Se va unida en el centro. Ahí nos quedó listica esta manga. Vamos a pasarle la línea. Y aquí tenemos ya esta espalda. Listo. Aquí igual vamos a darle un desahogo de 1.5. Ya teniendo esto listo, vamos a alargar aquí el centro de la pinza y lo llevamos hasta aquí, hasta el punto rojo del escote de la espalda, en una línea recta, y pasamos por el centro, así. Ahora aquí vamos a formar una pinza de 1 centímetro, 0,5 para allá y 0,5 para acá, y la llevamos en línea recta al punto de cintura. Formamos hasta aquí. Vamos a llevar estas líneas rectas así y hacemos esta pinza. Listo. Mis amores, aquí nos quedó listo la espalda. Tenemos el delantero. Vamos a calcar esta piecita de la manga. Aquí la tenemos. Vamos a eliminar la pinza. Vamos a doblar aquí el papel. Esta pincita roja. Vamos a doblarlo aquí
en el papel para poder calcar la otra piecita. Suavizamos esa costura también. La suavizamos aquí y calcamos ahora sí esa piecita. Y aquí ya la estamos calcando. Listo, sacamos esto aparte con la pinza cerrada. Ahora vamos a calcar el de la espalda. Igual, calcamos aquí esta piecita de la espalda. Listo, marcamos que aquí iría cierre. Entonces vamos ahora a recortar esta piecita. Y aquí la tenemos recortada. Donde está marcado el cierre sabemos que es la parte central. Esta es la parte de arriba. Y aquí la parte de abajo estamos uniéndola con el delantero para formar una sola tira. ¿Sí? Formamos la piecita que le calcamos a la espalda con la piecita del delantero y lo unimos. Listo, aquí queda el centro de la espalda y vamos a dar costura. Le damos aquí costura a toda esta piecita y recordamos que esta piecita se van a cortar 4 veces. ¿Listo? 4 veces. Vamos a dar costura en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces marcamos aquí que se cortan 4 veces. ¿Listo? Entonces procedemos ahora a dar aquí donde va el cierre. Le voy a dar un poco más. Ahora le vamos a agregar aquí 5 centímetros. ¿Sí? Le vamos a dar 5 centímetros que incluye lo de costura que dimos en la parte del centro de espalda y un poco más de desahogo. Esta piecita no la vamos a montar todavía en esta parte de la espalda hasta que el cliente se mida el vestido para asegurar que le quede perfecta. Lo vamos a hacer en una puntada borrador, si me voy a entender, una puntada grande para si hay que modificar tantico, pues hay la facilidad de arreglarlo. Esperemos que nos quede perfecto. ¿Listo? Ya tenemos aquí el delantero. Vamos a hacer despiece. Damos costura de 2 centímetros en los costados. Listo, trazamos esta línea recta y vamos a abrir aquí por pinzas. Listo. Entonces vamos a abrir esta pinza central por la línea roja y vamos a abrir esta pinza y a eliminar, hacer el corte. Entonces recuerda que esta vamos a doblar así y vamos a suavizar también en el escote. Así de esta manera va esta, que es la parte del escote, y se une aquí. Puede ser que les quede pronto un poco a ustedes más desnivelado. Hay que suavizar aquí esta linecita. Listo, para cuando vayas a confeccionar ella quede exacta. Vamos a trazar por la línea roja, vamos a ir cortando y pasamos por aquí y nos vamos a la línea roja de la pinza aquí, por este lado. Listo. Eliminamos aquí en el escote, vamos a recortar por el orillo, hay que dar costura. Ahorita le agregamos costura. Ahora aquí en el centro del delantero marcamos que se cortan 2 veces esta piecita. Ahora vamos a seguir recortando, vamos a eliminar aquí la pinza central y eliminamos la pinza aquí en esta partecita. Esto se vuela y así queda. Ahora, para continuar vamos a eliminar la pinza de costado y de sisa. Esas se eliminan, no se confeccionan. Las cerramos así de esta manera y suavizamos en esta partecita. Sí, suavizamos porque cerramos la pinza y se descuadra un poquito. Listo. Ahora continuamos el corte por toda esta línea del escote y vamos por la sisa. Listo. Ahora vamos a eliminar la pinza de costado. La cerramos así de esta manera y nos queda eliminada. Listo.
Ya teniendo estas pinzas eliminadas, vamos a suavizar aquí en el costado, que nos queda también un descuadre. Suavizamos ahí de esta manera. Listo. Y también aquí vamos a suavizar esta punta. Le quitamos esa puntica, eso es como 0,5 que le estamos quitando aquí. Listo, así vamos a recortar también aquí en el costado. Listo. Nos queda esta parte delantera y vamos ahora a poner el hilo de tela. Entonces, de una línea horizontal hacemos una línea vertical, así. Y el hilo de tela. Este costado se corta 4 veces. Listo. Y delantero. Y esto también es delantero. Aquí tenemos la espalda. Esta piecita ya la hemos sacado aparte. Ahora vamos a hacer el despiece de el corpiño, ¿sí? Entonces le damos costura. Aquí también vamos a darle 1.5 en el centro de la espalda, que es donde vamos a poner cierre. Aquí va a ir el cierre. Le vamos a dar 1.5 de costura. Listo. Y procedemos también a hacer despiece. Por aquí vamos a recortar. Vamos a dejar margen de costura de una. Aquí podemos dejar margen de costura. Recortamos. Vamos aquí. Si usted sella esta pinza y se le descuadra aquí, pues vas a nivelar. En este caso no nos quedó descuadrado, nos quedó bien. Entonces lo dejamos así y vamos ahora sí a recortar. Recortamos aquí en la parte de abajo. Y ahora vamos a recortar eliminando pinza. Así, de esta manera. Y así. Y queda la pinza eliminada. Y ahí vamos a unir esas dos piecitas de la espalda. Aquí. Y nos queda exacto. Aquí nos quedó ya lista la espalda. También hacemos el hilo de tela. No puede faltar una línea, de la línea horizontal hacer una línea vertical para cuadrar el hilo de tela. Y esta piecita la cortamos 4 veces. Y espera la parte inferior para armar un hermoso vestido para fiesta. ¿Alguna duda de inquietud? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirse y dar like para que otros puedan aprender. Bendiciones.